Se dice que cuando el primer Hokage luchó contra Madara Uchiha en el Valle del Fin, logró obtener una estrecha victoria, pero sucumbió a sus heridas poco antes de llegar a la aldea. Su hermano, el más tarde Nidaime, que había acompañado a su hermano y él mismo resultó gravemente herido, había informado que Madara había sido completamente destruido por los Shodai. Sin embargo, si uno abre la tumba de Shodai, 13 años antes del ataque al Kyuubi, un hombre pálido con los ojos entrecerrados entró en las catacumbas secretas de los Hokages. Él, Orochimaru, el más grande de los Sannin, estaba de pie ante dos ataúdes de piedra sólida. Había espacio para más ataúdes, pero aún no habían sido colocados. ¿Y por qué deberían serlo? El viejo fósil aún no había cedido su asiento ni había caído muerto, por lo que no había necesidad de enterrarlo todavía. Y después, cuando fuera Hokage, no habría necesidad de enterrarlo, ya que sería el Hokage inmortal. Después de todo, su única competencia real por el puesto de Hokage era Yeyou Flash Minato Namikaze, y que el tonto fanático del ramen se convirtiera en Hokage era más que dudoso. Pero Orochimaru no había venido aquí para reflexionar, ni por alguna razón sentimental. Inspeccionó cuidadosamente los ataúdes, buscando sellos u otros medios que mostraran que habían sido abiertos. Al no encontrar nada, abrió con cuidado el ataúd más cercano a él. Sonrió al reconocer el cadáver del Nidaime, cubierto de flores secas y con algunas pertenencias personales que eran inútiles para Orochimaru. Podría haber usado la espada, pero lamentablemente objetos tan poderosos no se colocaban dentro de los ataúdes en caso de que ocurrieran situaciones como estas. Pero el cuerpo en sí estaba en un estado sorprendentemente bueno, considerando cuánto tiempo llevaba muerto el hombre. Orochimaru sospechaba que las bajas temperaturas, hacía mucho frío aquí, habían preservado los restos. Los carroñeros se mantenían alejados junto al ataúd y simplemente hacía demasiado frío para que funcionaran la mayoría de las bacterias que descomponían los restos. Orochimaru sonrió mientras recogía muestras de ADN. El cabello era bueno, mejor que la piel, pero no tan bueno como la sangre, pero el ADN que contenía duraba más, y Orochimaru tomó los 3 antes de volver a sellar cuidadosamente el ataúd. Después de todo, no quería que el viejo fósil ni nadie más se enterara de esto. Luego centró su atención en el ataúd número 2. Tuvo que reprimir una sonrisa. Este año la Navidad se había adelantado. Si bien las habilidades de Nidaime serían útiles, fue el otro cadáver lo que realmente cautivó su atención. El Shodai, que podía controlar la madera e incluso subyugar al Biju, solo superado por Madara Uchiha. Orochimaru apenas podía esperar para experimentar con ese poder. Abrió el ataúd, y casi aulló de rabia. Estaba vacío. Solo unas pocas flores secas y objetos personales inútiles. ¿Dónde estaba el cadáver de Shodai? ¿Alguien se había enterado de su plan? No, si ese fuera el caso, ambos cadáveres habrían sido removidos y ya se habría enfrentado al viejo fósil y a un escuadrón de Anbu. Lo que dejó solo 2 conclusiones. O alguien más también había pensado en la idea de Orochimaru y la había tomado primero, algo poco probable ya que no habría dejado el segundo cadáver, o el ataúd había estado vacío desde el principio. Tenía que ser eso. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Rebuscó entre los objetos, con la desesperada esperanza de encontrar algo útil. Entonces lo encontró. Un mechón de pelo corto, aparentemente una especie de amuleto de buena suerte. Tenía el color correcto, negro, pero eso no tenía por qué significar mucho. Pero con los tontos sentimentales viviendo aquí, era probable que quisieran enterrar al menos algo de su líder. Orochimaru miró el cabello. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. El cabello debería tener suficiente ADN para sus propósitos. Y el material que obtuvo del Nidaime también le brindaría algunos experimentos interesantes. Pero no pudo evitar preguntarse dónde estaba el cadáver de Shodai. Valle del Fin, gran batalla. Madara respiró pesadamente mientras se permitía mirar brevemente a su alrededor. No muy lejos de él, tal vez a 10 metros a su izquierda, el Kyuubi, la mayor de las 9 bestias, yacía indefenso, atado por innumerables raíces, incapaz de moverse. Frente a él estaba su rival y mayor enemigo, Hashirama Senju, igualmente exhausto. La mayoría de sus armas estaban rotas y esparcidas por el campo de batalla. Otros 40 pies detrás de él estaba su hermano, tirado en el suelo con múltiples cortes profundos de la guadaña de Madara. Estaba sangrando mucho, pero viviría si lo dejaran solo. Madara se preguntó qué había poseído a su rival y, en cierto modo, a su amigo, para traer al niño con él. Si bien el dominio que demostró sobre el agua fue impresionante, el niño simplemente carecía de experiencia y habilidad para competir con cualquiera de ellos.
La mirada de Madara volvió a Hashirama, luego cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, el eterno Mangekyo Sharingan se había desvanecido de sus ojos, revelando el Sharingan normal con sus 3 tomoe. Luego se rió. Hashirama lo miró. ¿Qué es tan divertido, Madara? Dicha persona se calmó. Simple, incluso tú tienes que admitir que estamos librando una batalla como nunca antes la hubo. Mira a tu alrededor, nuestra lucha ha formado un valle. Hashirama asintió, con una pequeña sonrisa adornando sus rasgos. Aunque no disfruto de la guerra y el combate, incluso yo debo admitir que lo que sucede aquí se convertirá en leyenda. Pero dime, ¿y ahora qué? Madara ladeó la cabeza. Ambos estamos casi completamente sin chakra, no tiene sentido que ninguno de los dos lo niegue. En habilidad y fuerza, somos iguales. Incluso diría que en circunstancias normales, es muy posible que me hayas derrotado aquí. Sin embargo, Hashirama, has cometido un error tonto. Tienes a alguien a quien necesitas proteger, porque puedo matarlo incluso sin mi chakra. Los ojos de Hashirama se abrieron cuando se dio cuenta de que Madara tenía razón. En una lucha hombre contra hombre, probablemente habría ganado, ya que su espada más poderosa aún estaba intacta. Sin embargo, si Madara redirigiera sus ataques a Tobirama, recibiría los golpes. Y entonces estaría demasiado debilitado para resistir el ataque de Madara. Tobirama se estaba maldiciendo a sí mismo. Había insistido en unirse a su hermano, alegando que contra los jutsus de fuego por los que los Uchiha eran famosos, sus habilidades con el agua podrían ser útiles. No es que su hermano no fuera hábil con el agua, pero era poco probable que Madara peleara contra ellos cerca del río, sabiendo la debilidad de sus habilidades tan bien como ellos, y su habilidad para extraer la humedad del aire y multiplicarla. Sería una ayuda. Y así fue, hasta que Madara se cansó de sus intervenciones y lo sacó de la pelea en un instante. Tobirama solo se dio cuenta de lo que lo había golpeado cuando notó que su sangre goteaba de la guadaña de Madara. Y ahora su hermano moriría porque tenía que protegerlo, y cuando su hermano cayera, la única barrera entre Madara y Konoha caería con él. Nadie más en la hoja era tan hábil como Madara, y sin Hashirama, el zorro causaría estragos en la aldea. El sonido de la madera estallando y un rugido ensordecedor sacaron a los 3 de sus pensamientos. Vieron que el zorro había roto sus ataduras y su cabeza se disparaba hacia Hashirama y Madara, inclinada hacia un lado para darle al mordisco el mayor alcance posible. Por un instante, Madara pareció confundido, luego comprendió. Tanto él como Hashirama habían cometido un error fatal. Ambos habían usado demasiado chakra y ahora no podían domar a la bestia. Hashirama estaba demasiado debilitado para contenerlo y él mismo ya no podía mantener activo su eterno Mangekyo. Normalmente, la activación continua no sería necesaria, pero Madara había notado que a diferencia de cualquier otra criatura, incluidos los otros Bijulu hasta donde había investigado, el Kyuubi rompería sus restricciones mentales casi instantáneamente si desactivaba el Mangekyo. Y acababa de hacer eso. Habían sido unos tontos al simplemente olvidarse de la bestia y usar tanto chakra, y ahora pagarían por ello. Suspiró, sabiendo que ni siquiera podía retrasar lo inevitable. Siempre se había preguntado si era cierto que la vida entera pasaba ante los ojos si se encontraba con una muerte segura. Cuando uno estaba en una situación en la que se enfrentaba a la muerte y dicha fuerza le decía, estoy aquí. En 5 segundos estás muerto. Básalos como quieras, te daré ese tiempo. Verías lo mejor de toda tu vida. Lo había dudado, después de todo, una vez muerto, nadie lo sabría. Los muertos no cuentan cuentos, como dicen. Pero, para su propia sorpresa, recordó lo mejor de su vida, lo que le había resultado más doloroso perder, su hermano. Izuna, lo siento. Él susurró. Hashirama lo escuchó y le dedicó una sonrisa comprensiva. Fue el último en negar el amor que Madara sentía por su hermano, aunque muchos otros lo hicieron. Lo recordaba como si hubiera sido ayer. Escena retrospectiva. Hashirama esperaba mucho, pero no esto. Se había hecho cargo del clan Senju hace 2 semanas, y ahora su rival, Madara Uchiha, también líder del clan Uchiha recién horneado, estaba frente a él. Ya se había frotado los ojos y se había pellizcado para asegurarse de que no estaba viendo cosas. Se puso nervioso. ¿Qué quieres aquí, Madara Uchiha? Preguntó. El hombre se mordió el labio, era obvio que se estaba tragando su orgullo. Deseo solicitar su ayuda. Dijo, su voz no traicionaba ninguna emoción. Hashirama arqueó una ceja. Había esperado cualquier cosa, desde conversaciones de clan hasta un intento de asesinato, pero no esto. ¿Cómo exactamente se supone que debemos ayudarte? Preguntó. Madara miró al suelo.
Mi hermano se ha infectado con una enfermedad desconocida. Hemos intentado todo y nada ha funcionado. Necesito tu ayuda. Su voz había comenzado a temblar. Hashirama asintió, había oído que Izuna estaba postrado en cama. El clan Senju había organizado una pequeña fiesta cuando escucharon la noticia de que uno de los temidos portadores de Mangekyo estaba fuera de combate. ¿Pero por qué recurrir a nosotros? Por supuesto que tenemos algunos prodigios médicos, pero hay otros buenos médicos fuera de nuestro clan. Ahora Madara miró hacia arriba, con tristeza y desesperación en sus ojos y en su voz. ¿No crees que ya lo intenté? He ido a todos lados, pero nadie puede ayudarlo. Mira tu lengua. Gritó uno de los miembros de Senju, claramente disfrutando de ver a Madara retorcerse. Entonces Madara hizo algo que nadie hubiera esperado. Hizo una reverencia. Cayó de rodillas y se inclinó hasta que su frente tocó el suelo. Te lo ruego, ayuda a mi hermano. Todos sabían que los Uchiha estaban orgullosos antes que nada. Para que Madara tirara su orgullo por la ventana, tenía que estar realmente desesperado. Hashirama miró a su propio hermano. Si Tobirama cayera enfermo y nadie más que Uchiha tuviera los medios para curarlo, ¿se inclinaría ante Madara como dijo que ahora se inclinaba ante él? La respuesta era obvia. Sí, lo haría. Estaría de rodillas, estaría besando los pies de Madara si hubiera una posibilidad de que eso ayudara. Se levantó de su asiento. Ponerse de pie. Él dijo. Madara se levantó lentamente, con miedo y una pizca de esperanza en sus ojos. Hashirama levantó la voz. Como líder del clan Senju, por la presente acepto tu solicitud. Enviaremos un grupo de nuestros mejores médicos contigo y ellos harán todo lo que esté en su poder para ayudar a tu hermano. Esto no está sujeto a discusión. Añadió cuando estalló el caos en el recinto. Y los médicos habían ayudado, aunque a regañadientes. Habían logrado curar a Izuna Uchiha de su enfermedad, pero dicho hombre probablemente nunca recuperaría todas sus habilidades como ninja. La enfermedad simplemente había causado demasiado daño a músculos y nervios que no podían curar. Todavía podría ser ninja, pero nunca tan fuerte o rápido como lo era antes, en el mejor de los casos, de clase media alta. Poco después, Izuna le había rogado a Madara que le quitara los ojos, diciendo que en su condición no era tan importante para el Uchiha como Madara y que la ceguera no era algo que Madara pudiera permitirse. Madara había discutido durante horas antes de ceder a regañadientes. La operación fue un éxito e Izuna incluso encontró una manera de seguir siendo un ninja a pesar de su ceguera. Había desarrollado un jutsu que reemplazó sus ojos e incluso pudo regresar al campo de batalla. Donde finalmente cayó de la mano de un clan pequeño y relativamente desconocido. Madara habría aceptado la muerte de su hermano, como ocurren las muertes en la guerra, pero ese clan había profanado el cadáver de su hermano. El mismo día que se encontró el cadáver de Izuna, el recinto del clan que lo había profanado se quemó hasta los cimientos con fuego negro. No hubo supervivientes. Fin del flashback. Hashirama asintió hacia Madara, antes de usar su último chakra para convocar una raíz que empujó a Tobirama fuera del peligro y de las fauces del zorro. Miró a Madara. Fue un honor. Él dijo. Así mismo. Respondió Madara. Un momento después, las mandíbulas se cerraron de golpe y Hashirama Senju y Madara Uchiha ya no existían. El Kyuubi gruñó de satisfacción, luego de sorpresa cuando la vegetación comenzó a atacarlo mientras el fuego negro se extendía por su espalda. Aparentemente, los dos grandes guerreros no caerían sin luchar. El zorro saltó hacia atrás, luego desapareció rápidamente, dejando a Tobirama por muerto. Pero no lo fue. Se arrastró de regreso al pueblo y les contó una mentira sobre lo sucedido. No era mala intención, simplemente aún tenía que comprender completamente lo que había sucedido. Más tarde puso un mechón de cabello de Hashirama en su ataúd, para que algo de él quedara allí una vez que el Bunshin Jet se despidiera. Fin de secuencia. La historia puede estar distorsionada, tanto por malas como por buenas intenciones. Se dice que el cuarto Hokage Minato Namikaze sacrificó su vida para matar al Gran Kyuubi cuando atacó la hoja. Algunos lo saben mejor, pero optan por permanecer en silencio. Otros desearían haber permanecido en silencio y ahora intentaron forzar el silencio. ¿Por qué? El Kyuubi es un demonio, y los demonios son inmortales y nada menos que el fin del mundo puede matarlos. Con una excepción. Cualquier demonio puede ser sellado dentro de una persona, y si esa persona muere sin liberar a su prisionero, arrastrará al demonio consigo hasta la muerte. Pero ese es un conocimiento olvidado hace mucho tiempo.
Pero el Yondaime, sin saber que caminaba por el único camino que conducía a la verdadera desaparición de un demonio, selló al Kyuubi en el ombligo de su hijo de solo unas horas, Naruto. Para el sello convocó al Shinigami, quien exige almas a cambio de su servicio, ya que era el único ser lo suficientemente poderoso como para arrancar el alma del Kyuubi de su cuerpo. Pero cuando el Shinigami es invocado por los mortales, solo devora almas de dos en dos. Sarutobi suspiró. Había cometido el error de informar al maldito consejo sobre el estatus de Naruto como Jinchuriki. ¿Qué había estado pensando? El consejo fue una invención de los Nidaime. Había supuesto correctamente que el Hokage no sería capaz de encargarse de todo y decidió pedir ayuda. Para asuntos militares, los jefes de clan y otros ninjas calificados asesorarían al Hokage. En asuntos civiles, los comerciantes y otras personas calificadas estarían ayudando al Hokage a aligerar su carga. Sonaba perfecto y sobre el papel lucía aún mejor. Más tarde, Nidaime le había dicho a Sarutobi que estaba absolutamente seguro de que había estado borracho en el momento en que creó el consejo. Si bien la idea era buena, la realidad fue otra. El consejo se había acostumbrado al poder y empezó a abusar de él con regularidad. Nada importante, excepto una gran molestia porque en lugar de ayudar al Hokage a hacer frente a su trabajo, estaban agregando más. Y ahora esto. Ni siquiera 5 segundos después de que Sarutobi revelara que el Kyuubi no fue asesinado, sino sellado dentro de Naruto, el consejo había exigido su muerte. Principalmente los civiles. Sarutobi tuvo que luchar contra el impulso de matar a algunos de los civiles que tuvieron el descaro de hablar de pérdidas cuando llegaron solo después de que el Kyuubi había sido sellado. Se alegró de que la mayoría de los shinobi guardaran silencio, siendo Danzo una de las desafortunadas excepciones. El hombre parecía decidido a convertir al niño en un arma, algo que Sarutobi nunca permitiría. Suspiró de nuevo. La vida para el joven Naruto Uzumaki no sería fácil. No tenía idea de cuánta razón tenía. Dentro del pueblo escondido entre las hojas, un niño de 7 años recién cumplido corría para salvar su vida. Su nombre era Naruto Uzumaki y se estaba desesperando. Ya se habría ido hace mucho, pero se había olvidado de Gama-chan, su bolso, en su apartamento. Normalmente lo habría dejado allí, pero era martes y ayer acababa de recibir su asignación semanal. Sin lugar a dudas, los aldeanos asaltarían y destrozarían su apartamento y, si encontraban a Gama-chan, todos sus ahorros más el dinero de esta semana se habrían acabado y nuevamente estaría más cerca de morir de hambre. Naruto era, por alguna razón que no entendía, el chico más odiado de todo el pueblo. Lo habían expulsado del orfanato hace 2 años y vivió en la calle durante unos meses hasta que logró colarse en la torre Hokage y decirle a Jiji que lo habían echado. Una vez que el viejo Hokage se enteró de esto, y que su secretaria siempre lo había despedido cuando intentaba hablar con él, Naruto consiguió un pequeño apartamento y una asignación semanal, mientras que la secretaria fue despedida. Pero su situación no había mejorado mucho. Si bien ya no tenía que robar simplemente para sobrevivir, todavía tenía que pagar precios ridículos por alimentos que, en el mejor de los casos, estaban al borde de la podredumbre. La única excepción fue un puesto de ramen dirigido por un amable anciano llamado Teuchi y su hija Ayame. Fueron amables con él e incluso de vez en cuando le daban un plato de ramen gratis. Pero Naruto sabía que no podía llegar allí en su situación. La mayoría de las veces, los aldeanos simplemente lo ignoraban, actuando como si no existiera, al menos cuando no le estaban cobrando de más, solo golpeándolo ocasionalmente. Pero el 10 de octubre las cosas se pusieron realmente mal. Fue el día en que el zorro de 9 colas, Kyuubi, fue derrotado por el Yondaime, pero también fue el cumpleaños de Naruto. Por alguna razón, grandes multitudes que gritaban algo sobre demonios tendían a reunirse ese día para lastimarlo y Naruto pasó su cumpleaños corriendo por su vida. El orfanato nunca le había ofrecido protección de esas personas, la gente de allí en realidad había tratado de retenerlo para que no pudiera escapar. En su cuarto cumpleaños, intentó correr hacia Hokage Jiji, pero la secretaria lo detuvo y llamó para informar a la multitud de su ubicación. Ese año, solo el Anbu que Sandaime le había puesto a Naruto se interpuso entre él y una muerte segura. Ichiraku Ramen no ofrecía ninguna protección, no podían vencer a la multitud y Naruto no quería arrastrarlos a esto. Naruto se preguntó qué había hecho para merecer ese trato, pero no tenía idea. No podían ser sus bromas, eran inofensivas y los aldeanos lo odiaban mucho antes de que comenzara a hacer bromas a la gente para que lo miraran. Naruto ansiaba atención, estaba aterrorizado por la soledad que había reclamado cada vez más parte de su vida.
Era alegre y confiado por naturaleza y ni siquiera los golpes y las miradas podían cambiar eso, pero la soledad lo estaba destrozando. Bueno, la gente que lo perseguía parecía intentar hacerse cargo de ese trabajo. Decidió hacer lo que él, desde su 5º cumpleaños, siempre hacía cuando había una turba persiguiéndolo. Corrió hacia el bosque. Había una Nee-chan viviendo allí que le ofreció protección desde que la conoció hace exactamente 2 años. Bueno, tal vez él simplemente pensó que ella era amable porque le arrojó los objetos punzantes a la multitud, no a él. Pero su actuación en su primer encuentro fue sin duda la cosa más genial e inquietante que jamás había visto. Flashback. El 5º cumpleaños de Naruto. Naruto había corrido hacia el bosque, desesperado por escapar de las más de 100 personas que corrían tras él. Estaban ganando rápido, y Naruto se detuvo cuando de repente vio a una chica con una gabardina parada frente a él. No parecía que estuviera persiguiéndolo, simplemente porque parecía tan sorprendida como él. Pero la parada le había costado. La multitud se detuvo lentamente ante ellos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Uno de los aldeanos habló. La puta serpiente y el mocoso demonio, ambos en el mismo lugar. Adivina qué perra, es tu día de suerte. Entrega al mocoso y te dejaremos ir ileso. Si intentas pelear, entonces compartirás su destino. La niña dejó vagar su mirada sobre los aldeanos con sus armas improvisadas. Vio un par de Chunin, pero para su alivio no había Jonin ni Ambu. Ella miró al orador. Entonces, ¿ahora quieres matar a este pobre chico? No hay ninguna posibilidad. El hombre se encogió de hombros. No digas que no te dimos opción. Con eso, lentamente se acercaron. La niña empujó a Naruto detrás de ella y tomó unas pastillas. Naruto la miró mientras ella se los comía. Nadie más que Iji y esos enmascarados lo habían ayudado jamás. La escuchó murmurar. Realmente espero que esto funcione. Incluso con las pastillas de soldado, puede que no sea suficiente. Bueno, aquí va algo. Con eso, se mordió el pulgar, hizo algunos signos con las manos y gritó cuchillos en Ojutsu. El humo bloqueó la vista de Naruto y cuando se disipó, una serpiente gigante con cuernos estaba frente a ellos. Su enorme cuerpo era morado y tenía rayas negras, y los miraba directamente. ¿Quién se atreve a convocar a Manda? La serpiente gigante siseó, pero su voz era ensordecedora. Naruto y toda la multitud tragaron saliva. La niña parecía a punto de desmayarse por el cansancio, pero logró hablar. Gran Manda, te he convocado. Mi nombre es Anko Mitarashi. Manda la miró. ¿Con qué propósito me has convocado, niña? Anko hizo una reverencia. No me atrevería a hacer exigencias en nuestro primer encuentro. Pero, como disculpa por mi audacia de convocar a su señoría, y como ofrenda, he reunido estos sacrificios. Son suyos. Señaló a la multitud. La mirada de Manda la abandonó y se posó en los aldeanos, que ahora estaban terriblemente asustados. 127 sacrificio. Muy bien, joven invocador, estás perdonado. Manda siseó. Algunos aldeanos intentaron correr, pero con una de las ráfagas explosivas por las que son famosas las serpientes veloces, Manda se lanzó hacia adelante y se las tragó enteras. Luego miró a Anko. Puedes convocarme si es necesario, pero exijo sacrificios por mi servicio. ¿Cuántos depende de por qué me llamas? Anko débilmente levantó una mano. ¿Puedo pagarlas por adelantado? Y si es así, ¿cuántas ofrendas es el mínimo que debo reunir antes del sacrificio? Manda pareció considerar la pregunta. Muy bien. Él respondió. Pero exijo al menos 40 ofrendas cuando me llamen, a menos que mi poder sea necesario, entonces decidiremos el precio. Con eso, desapareció y Anko colapsó. Naruto la apoyó para que no cayera. Él le sonrió. Gracias por ayudarme. Anko sonrió. No hay problema, chico. Nosotros, los marginados, tenemos que permanecer juntos ahora, ¿no? Solo ven a mí si te persiguen más idiotas, los enviaré a empacar con un kunai en el trasero y un par de pelotas más ligeras. Naruto no entendía muy bien qué haría ella, pero asintió. Y a pesar de que los aldeanos gritaron pidiendo las cabezas del mocoso demonio y de la puta serpiente por la desaparición de más de 100 aldeanos honestos y trabajadores, el Sandaime nunca encontró ninguna prueba que vinculara a Naruto o Anko con las misteriosas desapariciones. No es que se esforzara en encontrar ninguno. Fin del flashback. Naruto había logrado esconder a Gama-chan, pero luego descubrió que los aldeanos habían bloqueado todos los caminos de escape fuera de la aldea y ahora lo estaban buscando. Naruto se dio cuenta de que esto fue planeado por alguien y que sus protectores probablemente estaban alejados de él. Estaba por su cuenta.
El consejo, la parte civil, los asesores del Hokage y Fugaku Uchiha para ser más precisos, sintieron la necesidad de darse una palmadita en la espalda. Su plan fue brillante. El demonio estaba atrapado dentro de la aldea sin escapatoria, y los 4 Anbu que fueron asignados para protegerlo hoy habían sido trabajados hasta el suelo durante las últimas semanas hasta que olvidaron la fecha. Luego, otros, camaradas como pensarían, vendrían y convencerían a los observadores de que faltaran a su deber, diciendo que su compañero, proteger a Naruto siempre fue un trabajo de 2 hombres, podría cuidar al niño solo por un día. Después de todo, merecían un descanso. Los 4 entonces se mantendrían alejados de cualquier cosa que pudiera refrescarles la memoria, incluso habían retrasado el festival por eso, incluyéndose entre sí. Sí, Itachi Uchiha, Kakashi Hatake, Buga Uzuki y Tenzo realmente merecían un día libre, y el consejo, en su compasión ilimitada, se aseguró de que lo tuvieran. En cuanto al Hokage, estaría atrapado en reuniones inútiles con el consejo durante todo el día. Mientras los otros jefes de clan se molestaban con los civiles, Fugaku apenas pudo reprimir una sonrisa. Después de todo, uno de los observadores, su hijo Itachi, quien además había sido enterrado por el clan, probablemente estaba pasando un buen día con su mejor amigo, Shisui. Itachi probablemente olvidaría que Naruto Uzumaki alguna vez existió. Itachi suspiró. Las últimas semanas habían sido más que agotadoras, con tanto el consejo como su clan trabajando en él. Normalmente eso no le habría impedido cumplir con su deber de vigilar a Naruto, pero Shisui lo había conocido esta mañana y terminaron pasando el rato cerca del distrito de Uchiha. El río estaba al lado de ellos, separándolos del resto de Konoha, Itachi tenía unos cuantos palitos de poke y finalmente podía relajarse con su mejor amigo. Shisui tenía razón. El otro Anbu debería poder mirar a Naruto solo por un día. Mañana se disculparía con el Hokage y con Naruto, a quien había comenzado a ver como un segundo hermano pequeño. ¿Qué podría pasar? Shisui escondió una sonrisa malvada. A diferencia de Itachi, él sabía exactamente qué día era y qué pasaría. Nunca le gustó el niño rubio que de alguna manera logró hacerse amigo de Itachi y estaba más que dispuesto a mantener ocupado a su mejor amigo hasta que el pequeño engendro del infierno muriera. Entonces se haría el despistado y la vida seguiría. Parecía infalible. Kakashi y otro Anbu que conocía como Nezumi, debido a su máscara de rata, estaban sentados en un banco, con las narices enterradas en un pequeño libro naranja. Nezumi había convencido a Kakashi, completamente sobrecargado de trabajo, de saltarse su turno de guardia a favor de una visita a cierta librería. Jiraiya, el sabio sapo, acababa de publicar un libro que luego llegaría a ser conocido como el predecesor de la serie Icha Icha y Kakashi había estado ansioso por comprarlo y leerlo, pero no había encontrado el tiempo, ya que llegó. Salió hace solo 2 días. No hay nada de malo en leer un poco, simplemente se disculparía con quien fuera su compañero de hoy, el Hokage y Naruto más tarde. Le gustaba Naruto. A diferencia de los hombres idiotas, no solo vio un parecido notable entre el niño y su propio sensei, sino que también tenía la capacidad cerebral de sumar 2 más 2. Naruto era el hijo del Yondaime, incluso había logrado que el Sandaime lo admitiera. Pero Naruto lo perdonaría por faltar un día. Detrás de la máscara, Nezumi no pudo evitar sonreír. Había perdido a toda su familia a manos del demonio, pero en lugar de recibir su merecido destino, la abominación caminaba como si fuera dueña del lugar, burlándose de todos con su pura presencia, disfrutando de la protección que el amable viejo Sandaime le estaba brindando tontamente. Pero esto terminaría hoy. Kakashi estaba demasiado cansado y concentrado en su pequeño libro para recordar el festival Kyuubi. Tenzo suspiró. Aunque admitió que necesitaba desesperadamente un descanso, todavía se sentía culpable por faltar a su deber de vigilar a Naruto. Simplemente iba en contra de su naturaleza y entrenamiento ignorar órdenes, pero Usagi con su máscara de conejo tenía razón. Tenzo necesitaba descansar, y la posibilidad de que una turba lo suficientemente grande como para dominar incluso a un Anbu solitario antes de que pidiera refuerzos era increíblemente pequeña. Así que, contra mejor conocimiento, aceptó pasar un día en el jardín al aire libre de cierto restaurante. Usagi sabía que hoy no habría ningún Anbu para ayudar al mocoso demonio. Ella había adorado a Yondaime, y que el gran hombre hubiera caído mientras su asesino caminaba por la misma aldea que su héroe había muerto para defender de él, imitando el rostro del Yondaime para humillarlos aún más, era una blasfemia imperdonable. Y hoy la gran tarea que el Yondaime había comenzado finalmente terminaría hoy. Y ella desempeñaría un papel importante en la realización de esta noble misión.
Casi podía ver al Yondaime sonriéndole desde el cielo. Yugao no pudo evitar soltar un suspiro. Acababa de salir de las aguas termales a las que Yacho, jabalí, más o menos la había arrastrado. A pesar de su cansancio, nunca le había importado mirar a Naruto. Si no estaba a punto de ser golpeado por unos estúpidos borrachos, era bastante divertido verlo. Pero incluso ella tuvo que admitir que realmente necesitaba un descanso. Y ahora Yacho la convenció para ir de compras. Ella originalmente se negó, con la intención de ir con Naruto, pero Yacho había usado el único triunfo que siempre funcionó: Gekko Ayate. Ahora estaba mirando a su alrededor, comprobando con qué ropa a Gekko probablemente le gustaría verla. De alguna manera lo compensaría con Naruto. Probablemente al invitarlo a ramen, perdonaría todo si hicieras eso. El rostro de Yasuo estaba dividido por una sonrisa de pura maldad, escondida detrás de su máscara. Si bien no había perdido a nadie en el ataque, despreciaba por completo a los demonios. No pertenecían a este mundo, estaba hecho para humanos, no para esa porquería que lo ensuciaba. Así que se ofreció como voluntario cuando le preguntaron quién debería distraer la atención de Yugao del mocoso zorro que estaba desfilando justo delante de sus narices. Había trabajado junto con Yugao en algunas misiones, por lo que ella no había sospechado nada cuando él la convenció de tomarse un día libre. Cada una de las distracciones del observador había trabajado con sus objetivos y desarrollado amistades relajadas, que habían sido un criterio importante para determinar quién había sido elegido. A estas alturas, la turba bien organizada debería haber acorralado al zorro. Fue una pena que no pudiera unirse a la caza, pero hubo que hacer algunos sacrificios. Y la mafia había logrado acorralar a Naruto. Había logrado esconder a Gama-chan, pero desafortunadamente no había habido suficiente tiempo para esconderse y todos los caminos que conducían al bosque donde vivía la simpática Nee-chan habían sido bloqueados. No había tanta gente en esta multitud, solo alrededor de 40, pero había muchos más ninjas entre ellos, incluido un ambú de pelo negro con una máscara de león. Procedieron a golpearlo casi hasta dejarlo sin sentido, luego lo arrastraron a una parte distante del pueblo donde nadie podía oírlo gritar. Luego empezaron a hacerlo gritar. Anko estaba preocupada. Naruto aún no había aparecido y nunca llegaba tarde. El chico tenía instintos agudos y sabía cuándo escapar. Pero ¿y si no pudiera venir? Ese solo pensamiento fue más que suficiente para hacerla buscarlo. Y en la parte trasera del pueblo, encontró a un hombre que estaba apilando leña y echando aceite sobre ella. Si bien apilar madera no era algo raro aquí en Leaf, empaparla con aceite en una plaza vieja y abandonada ciertamente sí lo era. Y el hombre siguió murmurando para sí mismo. El corazón de Anko se detuvo cuando escuchó lo que dijo. Los demás se están divirtiendo con el demonio, pero eso no importa. Al final, traerán las piezas aquí y yo seré quien encienda el fuego que finalmente liberará a Konoha y al mundo del maldito zorro. La comprensión golpeó a Anko. El hombre estaba construyendo una pira. Ni siquiera 2 segundos después, el hombre se encontró atrapado de cabeza en medio de su propia pira, justo cuando ésta se encendió espontáneamente y ardió en segundos. Anko no esperó hasta que el hombre comenzó a gritar antes de correr, ahora buscando frenéticamente. Mientras tanto, una pequeña niña llamada Ichiruashi estaba molesta. Sus padres le habían dicho que algo importante sucedería hoy, por lo que el festival no comenzaría hasta el anochecer. No podía entender por qué, siempre comenzaba temprano en la tarde. Probablemente fue porque lo habían olvidado. Si ese fuera el caso, todo lo que tenía que hacer era recordarles a todos que hoy no era un día laboral. Encontró algunos fuegos artificiales y los instaló de la misma manera que había visto hacerlo a su padre. Justo cuando estaba a punto de encenderlos, su madre salió. Ichiru, ¿dónde estás? No, no lo hagas. Pero fue demasiado tarde. El pequeño cohete se disparó en el aire antes de explotar en una mezcla de colores con un fuerte estruendo. Ichiru miró a su madre, confundida por su grito. No había pasado nada, ¿verdad? Bofetada su madre la había golpeado. Ichiru no entendió por qué, pero su madre dijo algo acerca de que ella había arruinado todo. ¿Pero qué había hecho mal? Tan pronto como el mejor petardo apareció a la vista, 8 cabezas se dirigieron hacia él. Exactamente los mismos pensamientos estaban en las cabezas de Itachi, Kakashi, Tenzo y Yugao. ¿Fuegos artificiales? ¿Por qué alguien encendería un 4 caras perdieron todo color el festival Kyuubi? Naruto. En 4 cabezas diferentes, se encontró un solo pensamiento al ver el reconocimiento en los rostros de aquellos a quienes se suponía debían mantener alejados del demonio zorro. Mierda.
Con eso, saltaron en el camino de los observadores, que apenas habían comenzado a correr. Shisui, tengo algo importante que hacer, así que por favor apártate de mi camino. Dijo Itachi, sin entender muy bien por qué su mejor amigo lo había detenido. Shisui negó con la cabeza. Lo siento, pero no puedo. Mucha gente se enojaría mucho si vinieras. Los pensamientos de Itachi iban a 1000 por hora, por lo que solo le tomó unos segundos entender lo que estaba pasando. Alguien había organizado otro ataque contra Naruto, y si lo habían mantenido distraído y alejado de Naruto, probablemente habían hecho lo mismo con todos los demás que se suponía que debían vigilarlo. Eso significaba que Naruto lo necesitaba ahora más que nunca. Se calmó por completo. Era la misma calma que se apoderaba de él en la guerra o cuando estaba en una misión como Ambu. Todo lo que vio fue su objetivo, es decir, salvar a Naruto, y un obstáculo para dicho objetivo. Y los obstáculos debían eliminarse. Su voz era como hielo. Shisui, sal de mi camino o usaré fuerza letal. Tienes 3 segundos. Uno podía ver incluso a través de la máscara cómo el rostro de Kakashi se contrajo en una ira impía al comprender. Ratita asquerosa y traidora. ¿Cómo te atreves? Tienes 3 segundos para alejarte lo más posible de aquí. Si todavía estás aquí para entonces, te mataré. Vamos Tenzo, ¿realmente no atacarías a un camarada por algún demonio que mató a nuestro gran líder, el Yondaime, verdad? Preguntó Usagi. Los ojos de Tenzo no contenían ninguna emoción. Estás entre un Ambu y su objetivo. No creo que tenga que decirte lo que eso significa. En cuanto a la camaradería, tienes 3 segundos para moverte antes de que te elimine. Yacho conocía a Yugao lo suficientemente bien como para agarrarla de inmediato cuando ella intentó pasarlo. Oh, no, no lo harás. El inmundo demonio obtendrá lo que se merece hoy, y entiendes que no podemos permitir que nada nos impida hacerle tal favor al mundo. Miró a su antiguo camarada, con disgusto y odio en sus ojos mientras le daba una patada en el pecho, obligándole a soltarse. Cerdo. ¿Cómo te atreves? Es solo un niño inocente. Apártate de mi camino en 3 segundos o te convertiré en tocino. Los 4 habían dado el ultimátum al mismo tiempo y sus objetivos reaccionaron de la misma manera. Ninguno de ellos se movió, y todos usaron exactamente los mismos argumentos para disuadirlos de no hacerlo. Realmente no me mataría solo para salvar al pequeño engendro del infierno. 3. Fue la única respuesta. Estás mintiendo. Somos camaradas. 2. 4 pares de manos comenzaron a formar señales con las manos. No puedes hablar en serio. Después de todo lo que hemos pasado juntos. 1. Estás loco. Incluso si nos matas, nunca lo encontrarás. E incluso si, no puedes simplemente matar a todos los que participaron en esta noble misión. Se acabó el tiempo. Los ojos de Shisui se abrieron como platos. Itachi había terminado y murmuró Suiton. Kiga no Kiri. Antes de correr hacia Shisui y pasarlo, tan cerca que sus labios casi se tocaron. Shisui nuevamente saltó en el camino de Itachi, riendo. Sabía que no lo harías. ¿No lastimarías a tu mejor amigo solo para salvar una demostración, GRGL? Shisui dejó de hablar cuando notó que salía agua de su boca. Intentó inhalar, pero sus pulmones estaban completamente llenos de agua. Intentó toser, pero sus pulmones se llenaron más rápido de lo que podía liberar el agua. Incluso pudo ver cómo algunas de las gotas más pequeñas que arrojó dejaron de caer y volvieron a su boca. Luego vio a Itachi alejarse corriendo y, a pesar de saber que lo había golpeado y cómo solucionarlo, tomó la decisión equivocada al ir tras su amigo. Itachi saltó sobre el río y Shisui intentó hacer lo mismo. Pero ahogarse en tierra firme había pasado factura a su cuerpo, sin mencionar que la falta de oxígeno combinada con el miedo a la muerte hacía imposible tener el control preciso de los chakras necesario para caminar sobre el agua. En lugar de aterrizar del otro lado como Itachi, aterrizó justo en el medio del río, sumergiéndose. Los ojos de Itachi se abrieron como platos. El jutsu que usó fue diseñado para ahogar a su víctima, atrayendo toda el agua del área circundante hacia sí en segundos, lo que generalmente significaba usar la humedad. Si alguien en el estado de Shizuya aterrizaba en el agua, sin importar si era un estanque, un lago, un río o el océano, estaba condenado. El agua más fría fluiría continuamente hacia los pulmones, forzando la niebla hacia abajo incluso si el chakra de fuego se acumulara en los pulmones para expulsarla. Shisui se ahogaría. Era una visión grotesca. El agua del río fluyó hacia su boca, luego hacia su nariz, antes de finalmente cubrir todo su rostro, borrando sus rasgos y velando su expresión aterrorizada.
Itachi sintió una lágrima correr por su mejilla, luego, cuando el cuerpo sin vida de Shisui se hundió en el lecho del río, un dolor punzante surgió en los ojos de Itachi, antes de desvanecerse tan rápido como había llegado. Itachi tomó una nota mental para descubrir qué le pasaba a sus ojos, pero ahora mismo tenía cosas más importantes que hacer. Se alejó de la tumba de agua de Shisui y saltó sobre los tejados, tratando de encontrar a Naruto. La mano de Kakashi estaba cubierta por un rayo, superado solo por la malicia que se veía en sus ojos. Tuviste tu oportunidad, la desperdiciaste. Ahora muere. Raikiri. Nezumi nunca tuvo la oportunidad de siquiera intentar esquivarlo. Lo último que vio en su vida fue un relámpago. El golpe había sido dirigido al lado izquierdo de su cara y atravesó la máscara como si estuviera hecha de papel, destruyendo casi toda la sección izquierda de su cabeza, incluida la nariz, el ojo izquierdo, la oreja izquierda y aproximadamente 2/3 de su mandíbula superior e inferior. Kakashi había apuntado intencionalmente un poco hacia la izquierda para no perder el tiempo sacando su mano del cráneo de Nezumi, y corrió hacia adelante sin dedicarle una sola mirada al cadáver mientras caía y lo que quedaba del cerebro se deslizaba fuera de la cabeza y aterrizó en el suelo. No dejó de correr cuando se cortó el dedo y llamó a sus perros. Encuentra a Naruto. Él ordenó. Pakun se tomó el tiempo para mirar a Kakashi, la sangre sobre él y el cadáver. Eso no será fácil, Konoha es grande y el niño ha estado en casi todas partes. Kakashi lo miró. No me importa, encuéntralo. Pakun suspiró. Esto es malo, ¿no? No tienes idea. Murmuró Kakashi. Luego los perros se fueron, buscando el rastro más fresco que los condujera hasta el niño. Bugao saltó en el aire, antes de anunciar su Jutsu Katon. Karyuendan. Las llamas golpearon a Yacho, que había estado demasiado asustado para esquivarlo, desde un ángulo alto, quemándole las manos, los antebrazos que había extendido para formar sus propios signos con las manos, las piernas y parte de la parte inferior de su torso, que para el extremo de Yugao la satisfacción incluía las joyas del hombre. Qué apropiado cerdo, eres tocino. Saluda a Ibiki de mi parte. Ella se burló, antes de dejarlo tirado en el suelo para buscar a Naruto. Tenzo miró a su, en su opinión, antiguo camarada mientras juntaba sus manos en el típico signo de Mokuton y decía Mokuton, Jubakueiso. Antes de que Usagi tuviera la oportunidad de reaccionar, raíces atravesaron el suelo y la ataron, dejándola incapaz de moverse. Consideró cortarse o quemarse para liberarse, pero Tenzo pareció leer su mente. Si yo fuera tú, y doy gracias a Dios por no serlo, no intentaría nada gracioso. Este jutsu generalmente arrastra a su víctima bajo la tierra y la aplasta allí, pero encontré una manera de retrasar ese efecto. Ahora solo se activa cuando hay daño en las raíces. Y Kamiwari no funciona en esto. La única manera de liberar este jutsu sin matarte es conociendo Mokuton, o teniendo un sello especial. Hay dos, uno de ellos es en posesión de Okage-sama. Usagi parecía molesta. ¿Y el otro? Por un momento, creyó ver una sonrisa aparecer en su rostro cuando respondió. Ibiki. Ella palideció. Tengo cosas más importantes que hacer, así que adiós. Con eso, se fue. Dispersas dentro de la hoja, 5 personas intentaban desesperadamente encontrar a un chico rubio. De repente, los 5 sintieron un escalofrío recorrer sus espinas e hicieron algo completamente en contra de su entrenamiento. Comenzaron a gritarle a Naruto, esperando que el chico respondiera. Sabían que era una carrera contra el tiempo y el tiempo avanzaba rápido. Los autoproclamados salvadores de Konoha levantaron la vista de su duro trabajo cuando el cohete explotó. Naruto fue clavado a la pared por una gran colección de cuchillas, ambos brazos ya removidos después de que la tortura había destruido todos los receptores del dolor. La multitud vio los fuegos artificiales mientras el pueblo los celebraba, pero uno de ellos se dio cuenta de que también llamaría a los perros. Su mirada estaba fija en el punto donde explotó el cohete, pero uno de ellos arrojó un kunai en el punto que sabía que estaba el niño. Sintió una inmensa alegría cuando escuchó el sonido del acero afilado penetrando la carne. Lo que ocurrió después fue lo último que nadie esperaba. La intención asesina se apoderó de ellos, tan fuerte que incluso los civiles la sintieron cuando los obligaron a arrodillarse. Cuando lograron girar la cabeza, vieron al demonio parado allí, con las espadas fuera del cuerpo, los ojos carmesí y rasgados. Se escuchó una risa loca mientras el niño los miraba y hablaba con una voz que aterrorizaba a todos los que la escuchaban.
Los aldeanos, que habían sido distraídos momentáneamente por los fuegos artificiales, se dieron vuelta para ver que en lugar del débil mocoso demonio que habían clavado al árbol sin brazos, lo que ahora estaba frente a ellos era físicamente igual, pero un aura de temor lo superó. Los que lo miraban habían abierto las marcas de nacimiento, por lo que era imposible ver si se habían profundizado, pero los ojos ahora eran carmesí y rasgados. Entonces esta criatura ante ellos abrió la boca y una risa oscura se escapó antes de que comenzara a hablar. Finalmente. Después de 7 largos años, finalmente puedo moverme en el mundo físico nuevamente. Es una pena que sea solo temporal. Uno de los aldeanos reunió todo su coraje. Finalmente muestras tu verdadero yo, demonio. ¿Y de qué estás hablando, después de 7 años? Has estado burlándote de nosotros con tu sonrisa maldita todos los días. Esta noche morirás. Naruto, o más bien lo que lo había poseído, habló. Tonto. No moriré en la noche, sino a la luz del sol, las mismas cenizas del mundo en mis pulmones cuando todo lo demás hace tiempo que pereció. Y lamentablemente, tu Hokage fue mucho mejor de lo que me hubiera gustado. Estoy sellado en este chico, y mientras su conciencia domine su cuerpo, no puedo hacer nada, atrapado como una rata. Afortunadamente para mí, ustedes tontos lo han torturado hasta que tuvo que retirarse a los rincones más profundos del mundo. Su mente para evitar romperse mentalmente. Incluso yo no lo encontraría fácilmente ahora, no es que quiera. Es una verdadera lástima que no pudieran romperlo, eso me habría permitido un control permanente. ¿No podrían haberlo intentado ustedes, insignificantes gusanos? ¿Un poco más duro? Mientras decía esas palabras, chakra rojo burbujeó de los muñones donde habían estado sus brazos y formó una buena imitación mientras el resto de sus heridas sanaban en segundos. Lentamente, los huesos comenzaron a formarse mientras la carne crecía desde los hombros para cubrirlos. Tomaría unos minutos, pero luego los brazos quedarían como nuevos. Muchos de los aldeanos palidecieron al pensar que si lo que decía era cierto, el niño tendría que poseer una inmensa fuerza mental para aguantar tanto tiempo. Y ahora los aldeanos habían cumplido su deseo. El chico se había ido, al menos por ahora. Pero su ausencia había desatado a la misma bestia que habían tratado de castigar y destruir. Pero como los humanos tienen enormes problemas con la culpa, simplemente la declararon como el maldito zorro que intenta meterse con sus mentes. Un miembro de la mafia dio un paso adelante para enfrentar al Kyuubi. Era un Anbu que llevaba una máscara de león. Monstruo del silencio. No puedes engañarnos. Katon. Golgakyu no Jutsu. Kyuubi simplemente levantó una mano de su chakra rojo cuando la bola de fuego golpeó. Shishi, león, sonrió. Vete al infierno, zorro. Estuve allí, fue bastante aburrido. Llegó la respuesta. Todos se quedaron mirando al ver que la bola de fuego se reducía de tamaño al ser absorbida por la mano. Los ojos de Kyuubi se llenaron de algo parecido a la lástima. Nosotros, los Biju, somos seres de chakra puro, ¿de verdad crees que enviarnos cantidades tan patéticas de chakra nos dolería? Todo lo que estás haciendo es verter una taza de agua en un océano infinito. El Anbu se quitó la máscara y reveló cabello negro y el Sharingan. Soy del clan Uchiha, demonio. Ese truco tuyo no me impresiona. Por un segundo, Shishi creyó escuchar un gruñido bajo ante la palabra Uchiha, pero el rostro de Kyuubi Naruto estaba impasible mientras inclinaba la cabeza. Tal vez el próximo sea más impresionante. Para mi próximo truco, haré que tu cabeza desaparezca. Antes de que alguien tuviera la oportunidad de reaccionar, Kyuubi estaba parado frente a Shishi, con la mano izquierda de chakra en su rostro. La mano parecía haber crecido un poco ya que cubría toda la cabeza del hombre. Kyuubi empujó hacia adelante y con un chisporroteo, la cabeza se evaporó cuando Kyuubi ya se había ido, apoyándose en un árbol en el lado opuesto de donde había comenzado. Uno de los Chunin gritó hermano. Pero Kyuubi lo ignoró y simplemente miró sus brazos. Los huesos se habían formado por completo, pero la carne solo se había arrastrado hasta la mitad de la parte superior de sus brazos. Un ninja diferente saltó hacia él, con el kunai en un agarre inverso para cortarle la garganta. Kyuubi levantó su mano y la espada se conectó con ella en lugar de con la arteria desprotegida. El hombre miró con incredulidad el trozo de metal fundido que quedaba del kunai antes de silbar de dolor cuando parte del metal que se endurecía lentamente le quemó la mano. Miraron al Kyuubi, esperando diversión o esa mirada parecida a la lástima, pero lo que vieron los aterrorizó. El rostro de Kyuubi estaba distorsionado por una ira impía. Agarró la cara del atacante, pero no la evaporó. Miserable bolsa de carne. Él habló. ¿Te atreves a atacarme?
Tú, lamentable mota de polvo, ¿te atreves a levantar tu mano contra mí, Kyuubi no Kitsune, el más grande de los 9? Pensé que había dejado muy claro que cualquier mortal que me atacara moriría, pero estoy más que dispuesto a refrescar el mensaje. Con eso, su mano derecha, que no sostenía al hombre, formó algo que podría ser una señal de mano desconocida y un pulso de energía roja pasó a través del brazo hasta la cara del hombre. Kyuubi soltó al hombre que cayó al suelo, gritando de agonía. ¿Qué le has hecho? Gritó un aldeano al azar. Kyuubi sonrió. A diferencia del chakra, el youki de un demonio puede sufrir muchos cambios. No te aburriré con detalles, pero cuando un demonio se llena de ira, rabia u odio, se transforma en malicia, que es la forma más mortal de youki. Como tú. Como he visto, puede derretir acero al tocarlo y cuando se inyecta en un organismo que no es su creador, como lo he hecho yo, reacciona bastante, violentamente. Violentamente resultó ser el eufemismo del siglo. El hombre se retorcía en el suelo, gritando de agonía mientras sus ojos se licuaban y se le caían los dientes, una sustancia viscosa rojiza se filtraba por los agujeros donde una vez habían estado. Sus extremidades parecieron dejar de agitarse cuando comenzaron a doblarse en formas que no debían. Toda la forma humana pareció derretirse mientras su piel burbujeaba. Al parecer, Kyuubi estaba tan orgulloso de su trabajo que consideró oportuno explicarlo. He trabajado muy duro para lograr que mi malicia haga con los organismos lo que yo quería. Ahora que está perfeccionada, disuelve todo su cuerpo, sus huesos, músculos, carne, órganos internos y todo eso. Hay 5 cosas. Eso se disolverá solo después de que todo lo demás haya desaparecido. Su cerebro, su corazón, sus pulmones, sus receptores del dolor y sus cuerdas vocales. Uno de los mafiosos lo miró, con los ojos llenos de odio mientras los músculos de la víctima de la malicia se licuaban, haciéndolo incapaz de retorcerse, aunque todavía podía gritar. Entiendo que el cerebro, el corazón y los pulmones permanecen intactos para que viva el mayor tiempo posible, y las terminaciones nerviosas permanecen porque no solo eres un demonio asqueroso, sino un bastardo sádico. ¿Pero por qué las cuerdas vocales? Los ojos de Kyuubi se llenaron de malvada alegría. ¿No es obvio? Entonces puedo oírlo gritar. Cuando el hombre finalmente murió, el chakra de Kyuubi había terminado de regenerarse en ambos brazos. Miró a la multitud. Ahora que los brazos han regresado, tengo una pregunta antes de destrozarlos a todos. Si realmente creyeron que este patético recipiente era yo, ¿por qué atacaron? Escupió el otro Uchiha. ¿No es obvio que eres un monstruo? No mereces vivir. Kyuubi puso los ojos en blanco. Idiota. No estaba preguntando sobre tu moral obviamente inexistente, estaba preguntando qué te hizo creer que ustedes, débiles, tendrían una oportunidad en el infierno de matarme. En caso de que lo hayan olvidado, jugué a los bolos con sus cabezas. Hace 7 años, y ni siquiera estaba usando los poderes de mis colas. Si puedo causar tsunamis y desmoronar montañas con solo un movimiento de mis colas, ¿qué te hizo pensar que habría estado más allá de mi poder aniquilar tu aldea? No, si hubiera querido, podría haber borrado este pueblo del mapa incluso antes de que apareciera en el horizonte. Esto hizo pensar a algunos aldeanos. El demonio tenía razón, había aplastado a su mejor ninja hace 7 años como si estuviera aplastando hormigas. Incluso si estuviera debilitado, un demonio así no habría aceptado su tratamiento durante todos estos años. Acababan de presenciar de lo que era capaz y, si el zorro hubiera tenido el control, hacía mucho tiempo que se habrían derramado ríos de sangre. Pero las palabras del zorro dejaron una pregunta abierta. Si pudiste habernos aplastado tan fácilmente, ¿por qué no lo hiciste? Una sonrisa apareció en el rostro de Kyuubi Naruto. 2 razones. Primero, Konoha no era mi objetivo, simplemente estaba de paso y solo maté a aquellos que me atacaron. Como lo he demostrado, destruiré dolorosamente a aquellos que se atrevan a levantar la mano contra mí. Eso es una mierda. Mi hermano te atacó y parecías divertido, no enojado. Gritó el Uchiha. Kyuubi pareció sorprendido. ¿Se suponía que eso era un ataque? Pensé que me estaba dando su chakra como sacrificio. Una gota de sudor colectiva cayó antes de que Kyuubi volviera a hablar. De todos modos, la otra razón por la que ataqué físicamente tu aldea en lugar de destruirla hasta el olvido o liberar mi malicia y verte morir, llamémoslo envenenamiento por chakra, que en retrospectiva hubiera sido mejor, es muy simple. Fue más divertido. Ahora, ¿cómo voy a matarlos a todos? Toda la multitud se puso tensa, pero entonces sucedió algo inesperado. Kyuubi Naruto tropezó hacia atrás, agarrándose la cara como si hubiera recibido un gancho particularmente desagradable.
Luego maldijo mientras su mano libre arañaba el aire como si intentara ahuyentar una horda de avispas. Mierda. Esperaba que tardaras más en despertar. Las cosas se estaban poniendo interesantes, y ahora que los brazos están curados, ¿solo quieres tomar el control? No me importa que sean los ninjas más poderosos de esta patética aldea. Nunca había tenido, esto no es justo, estuve privado de toda alegría y libertad durante demasiado tiempo. Pero el rojo lentamente se desvaneció de los ojos de Naruto, reemplazado por negro. Bien, ganaste. Pero lo hiciste. Antes de tomar una decisión apresurada, déjame mostrarte lo que estas personas le hicieron a nuestro anfitrión. Una vez que tengamos más tiempo, te mostraré el resto de su vida. Estoy seguro a todos les resultará muy esclarecedor, especialmente a usted, Yondaime. Pero por ahora, vean sus últimos 10 minutos. Un último gruñido, luego las pupilas rojas y rasgadas fueron reemplazadas por ojos negros normales. Por un segundo hubo calidez en esos ojos, luego confusión y luego ira. Habló, pero la voz era completamente diferente. Esto no es lo que quería que se convirtiera la hoja cuando la fundé. Deseaba la paz, no que los aldeanos se unieran para torturar a los niños. No me quedaré quieto viendo cómo manchas lo que yo y otros trabajamos tan duro. Crear. Todos ustedes son una vergüenza para Konoha. La multitud se preguntó qué diablos estaba pasando. De repente, la bestia que había querido matarlos se vio obligada a retroceder, gritando algo sobre los mejores ninjas de Konoha y los Yondaime. Pero el Yondaime no podía sellarse en Naruto, ¿verdad? Pero, ¿quién era esta persona, hablando de Konoha como si fuera, él, imposible? Pero fue posible. Ninguno de ustedes escapará de aquí. Mokuton. Ganyukiro no Jutsu. Y como temían algunos de los mafiosos más inteligentes, un árbol creció en el suelo junto a Uchiha sin cabeza, sus ramas rápidamente los envolvieron a todos y los acercaron. Y mientras intentaban escapar, se dieron cuenta de que las ramas estaban demasiado apretadas para liberarse y demasiado gruesas para romperse. Pero uno de los miembros mayores gritó, Shodaime-sama. ¿Cómo has quedado atrapado dentro del demonio? ¿Y por qué nos haces esto a nosotros, que simplemente intentamos matarlo de una vez por todas? Los ojos negros se oscurecieron. Al igual que Madara, fui devorado por el Kyuubi. Cuando fue sellado, yo, junto con él, fui liberado de las bestias que había dentro y me convertí en uno de los guardianes que aseguran que el Kyuubi permanezca tras las rejas. Y ante tus tontas acciones, no había necesidad de que despertáramos, ya que el Kyuubi no tenía forma de tomar el control. Pero tus acciones casi han llevado a la destrucción de la hoja, y eso no puedo perdonarlo. Pero no soy tu verdugo. Cerró los ojos. Antes de abrirlos nuevamente, el Uchiha gritó: espera un segundo, nos quemaré. Pero uno de los hombres sabía lo suficiente sobre los árboles para deducir en qué estaban enredados. No, no hay fuego. Este es un roble infernal. Ese tipo de árbol tiene aceite fluyendo a través de él como el sistema sanguíneo de un humano. Un corte, y estamos empapados en aceite. Y se dice que una sola chispa es suficiente para incendiar un bosque entero de estos. Si usas fuego, seremos incinerados a todos. Una risa baja escapó de la garganta de Naruto cuando abrió los ojos, el Sharingan girando en ellos. Así es. Hashirama desarrolló esta técnica solo para encarcelar a los Uchiha. Y puedo asegurarte que funciona perfectamente. ¿Y qué tenemos aquí? Uno del traidor clan Uchiha. Me pregunto, después de que me has traicionado, ¿tu vida ha mejorado? ¿Lo mejor? ¿O tenía razón y los alguna vez orgullosos Uchiha han sido reducidos a perros falderos? ¿Ya está planeada la próxima conspiración, esta vez contra Konoha? Puedo asegurarles que ya es demasiado tarde para eso, debieron haberse unido a mí cuando tuviste la oportunidad. El Uchiha palideció al darse cuenta de que estaba hablando con su antepasado, quien había deducido correctamente sus planes, a pesar de que no tenía forma de saber qué había pasado en las últimas décadas, el gran Madara Uchiha. Una oscura sonrisa apareció en el rostro de Naruto. In the flesh. Bueno, no exactamente, pero ya entiendes la idea. Pero ya he perdido suficiente tiempo charlando. Caminó hacia el cadáver del hombre disuelto por la malicia de Kyuubi, que en realidad solo se mantenía unido por la piel. Le dio una patada y salió disparado hacia el árbol, donde explotó como un globo una vez que golpeó la corteza, bañando a los que estaban sostenidos por el árbol en restos licuados. Madara cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, el eterno Mangekyo los había reemplazado. Bueno, entonces joven Uchiha, dijo, aquí es donde nos despedimos. Pero no te preocupes, no irás solo.
Todas estas personas se unirán a ti en tu viaje hacia el vacío, y al resto de tu clan traidor. Te seguiré muy pronto. Kamui. Y en el centro del árbol, el espacio colapsó, succionando todo lo que había en el área de efecto dentro de él. Cuando los ojos de Madara Naruto se cerraron nuevamente, la única evidencia de que algo había sucedido fue un cráter. Pero cuando los ojos se abrieron, estaban en el vibrante azul cielo de Naruto, pero con una seriedad en ellos que Naruto nunca tuvo. Él suspiró. Esto no es lo que quería que sucediera. Solo puedo esperar que estas sean la excepción y que los demás aldeanos lo vean como un héroe. Con eso, desapareció en un destello amarillo, solo unos segundos antes de que un Anbu notara el cráter y pidiera refuerzos. El cuerpo de Naruto de repente se encontró en el fondo de un pequeño lago, un kunai oxidado de 3 puntas en el suelo frente a él. Así que ahí fue donde fue. Minato pensó para sí mismo mientras nadaba hacia la superficie. Estaba en la orilla de un lago en el bosque, cerca del pueblo. El río que atravesaba el pueblo estaba a su lado ya que sus aguas se unían al lago. Minato recordó que este era el mismo lago al que Gamabunta había saltado para lavarlo cuando obtuvo el contrato de invocación de sapos. De repente sus rodillas se doblaron y cayó al suelo. Minato se encogió de hombros mentalmente, no estaba sorprendido. Los tres acababan de exprimir más chakra de Naruto del que la mayoría de los ninjas usan en sus vidas hasta que crean a Jounin. Ahora todo lo que él y los demás podían hacer era tratar de encontrar a Naruto en lo más profundo de su mente mientras mantenían al zorro a raya, ya que él era el único que podía inundar los caminos de chakra vacíos y tomar el control, aunque solo fuera temporalmente. Comenzó a buscar cuando el cuerpo de Naruto perdió el conocimiento. Para su inmenso alivio, Yugao encontró a Naruto sano y salvo, durmiendo en la orilla del lago más cercano a Konoha. El niño debió haber tenido un encontronazo con esos tontos aldeanos, ya que tenía cortes y sangre seca en su ropa, pero parecía ileso. Una vez más, agradeció mentalmente a cualquier fuerza responsable, probablemente al Yondaime, por hacer que el poder del zorro sanara a Naruto más rápido. Su suposición fue que intentó llegar a Anko, pero fue bloqueado por una turba. De alguna manera logró escapar y se escabulló de la aldea mientras aún podía. Pero Yugao sabía que había algunos ninjas entre las turbas y que tal vez ella no fuera suficiente para encargarse de todos ellos. Tenía que tomar una decisión, y lo hizo, esperando que sus aliados fueran los más rápidos. Katon. Eikoudan no Jutsu. Una bola de fuego se disparó hacia el cielo, donde formó una espiral ardiente que duró 10 segundos, 8 más de lo previsto, y desapareció. Yugao tomó a Naruto y se acercó al agua. Los enemigos potenciales tendrían que pasar toda la orilla, por lo que Yugao los vería venir, y si alguien intentaba cruzar el lago, las salpicaduras lo delatarían mucho antes de que se acercara. Cuando se formó la espiral, 4 cabezas se dirigieron hacia ella, seguidas de cerca por sus cuerpos. Los 4 habían estado orando por algún tipo de señal de Naruto, y la obtuvieron. Pero las turbas también vieron la señal y se dirigieron en la misma dirección. Los 4 sabían que quienquiera que disparara la bengala estaba del lado de Naruto y esperaba una carga y deseaba apoyo, o ya estaba bajo ataque. De repente, 4 pares de pies se pusieron en marcha a una velocidad más alta que estuvo a punto de romper la barrera del sonido mientras sus dueños corrían hacia donde esperaban que estuviera Naruto. Yugao estaba cada vez más preocupado. Podía escuchar a varias personas corriendo en estampida por el bosque y, un segundo antes, habían atravesado el follaje con el asesinato en sus ojos. Había al menos 50, y entre ellos algunos ninjas. Nada que no pudiera manejar en circunstancias normales, pero tenía que proteger a Naruto. Para su inmenso alivio, 4 personas aparecieron a su lado y Anko, Kakashi, Itachi y Tenzo estaban parados a su lado, formando un círculo protector alrededor del chico inconsciente. Kakashi habló primero. Vayan a casa gente, no hay nada que ver aquí. Se nos ordena proteger a Naruto con el uso de fuerza letal si lo consideramos necesario, y créanme, lo consideramos necesario si alguien se acerca a menos de 3 metros o comienza a lanzar algo. La multitud pareció dudar. Anko habló. Quiero que todos ustedes, bastardos, se vayan en 10 segundos, o serán comida de serpientes. Uno de los mafiosos se burló. ¿Qué te hace pensar que puedes darnos órdenes, perra serpiente? Anko miró a Tenzo. ¿Puedes mantenerlos quietos durante unos segundos? Quiero sacrificarlos a Amanda, y sería un dolor si se escaparan. Eso tuvo un efecto instantáneo cuando la multitud huyó presa del pánico. Los 5 guardianes esperaron unos minutos y luego se giraron para mirar a Naruto. Kakashi rompió el silencio. Probablemente esté completamente agotado.
Deberíamos llevarlo al hospital. Conozco a algunos médicos y enfermeras como él y, de hecho, no me tomé el día libre en caso de que sucediera algo como esto. Los demás asintieron y levantaron con cuidado a Naruto sobre los hombros de Anko mientras los demás formaban un cuadrado alrededor de ella para bloquear posibles ataques de todos lados mientras corrían hacia el hospital. El cuerpo de Naruto informó que sentía el calor de estar acostado en una cama, rodeado de personas que se preocupaban por él y no intentaban matarlo. Eso inconscientemente hizo que Naruto regresara de lo más profundo de su mente, pero en lugar de despertar, se encontró en una alcantarilla. Al principio pensó que la mafia lo había arrojado aquí, pero luego se dio cuenta de que esta no se parecía a ninguna alcantarilla que hubiera visto antes, y conocía todas las alcantarillas de Konoha como la palma de su mano, teniendo que esconderse allí de las mafias y la gente enojada por sus bromas. Continuó caminando hasta llegar a un gran salón. Al otro lado, podía ver una puerta gigante con una etiqueta que tenía el kanji de sello. Mientras se acercaba, pudo ver que a su izquierda, un árbol comenzaba a crecer, solo que mucho más rápido de lo que debería crecer. Cuando alcanzó un tamaño de 15 metros, dejó de crecer cuando se abrió un agujero en el medio de la corteza, revelando un espacio hueco, similar a una cueva. En la cueva, pudo ver una figura sombría en posición de loto, mirándolo con ojos negros. Solo podía ver la silueta y los ojos. Entonces una luz roja desde arriba llamó su atención. Miró y vio una luna de color rojo sangre que se convertía en luna llena de una manera sorprendentemente similar a la de abrir un ojo. Cuando la luna estaba llena, un fuego negro parecía estallar a su alrededor y se acumulaba en el fondo cuando el ojo luna se cerraba. Cuando era apenas más que una línea fina, el fuego goteó como una lágrima, golpeando el suelo mojado con un silbido mientras el agua se evaporaba y el fuego negro estalló una vez más, otra silueta de persona sentada dentro del fuego. Parecía tener algo en la espalda y los ojos eran rojos, con un círculo con 3 anillos y 3 barras que conectaban el anillo con el borde del iris, ya sabes cómo se ve. Estaba sentado en una posición más relajada, con una pierna en el suelo como en la posición de loto, pero la otra pierna estaba parada en el suelo, la rodilla con el brazo izquierdo apoyado en ella apuntando al cielo. Mientras Naruto todavía intentaba digerir lo que había sucedido, un fuego pálido pareció aparecer por todas partes. No eran más grandes que el fuego de una vela, pero parecían reunirse justo en el medio, entre las llamas negras y el árbol. Mientras se reunían, apareció una tercera silueta dentro de ellos. También estaba en posición de loto y sus ojos azul cielo y la forma de su cabello le parecían familiares a Naruto. ¿Quién eres?, preguntó Naruto. Una sonrisa de satisfacción de los tres. El que estaba en el árbol habló primero: somos los guardianes del sello. El propio Shinigami nos puso en esta posición. El que estaba en las llamas negras se rió entre dientes. Alguna vez fuimos humanos como tú, solo que mucho más fuertes. Debido a diferentes circunstancias, todos terminamos en un sellado particularmente oscuro, donde los Shinigami nos encontraron y nos pusieron aquí. El tercero se encogió de hombros. Nos despertamos de nuestro sueño hace unos minutos cuando te desmayaste. El que estaba en el árbol volvió a hablar. Pero tal vez deberíamos presentarnos con nuestros nombres reales. Salió del árbol y Naruto ahora podía verlo claramente. Mi nombre es Hashirama Senju, pero es posible que me conozcas como Shodaime Okage. Los ojos de Naruto se abrieron como platos. El que estaba en las llamas negras se levantó y abandonó su trono en llamas. Cuando estaba vivo, me conocían como Madara Uchiha, el Uchiha más poderoso de todos los tiempos, y nuestro clan es muy antiguo. Finalmente, el tercero saltó del pálido fuego. Y yo soy Minato Namikaze, el Yondaime Okage. Naruto no pudo evitar mirar fijamente. Estas personas casi míticas estaban dentro de su cabeza. Trató de decidir qué preguntar primero. Finalmente, tomó una decisión. Dijiste que guardas un sello dentro de mí, pero ¿qué es lo que sella este sello? A mí. La voz era como un trueno y Naruto buscó la fuente. Notó que había cosas moviéndose en la oscuridad de la jaula. Parecían serpientes, solo que mucho más grandes. Entonces un resplandor rojo pareció iluminar lentamente el interior de la jaula, revelando la cosa más grande que Naruto había visto jamás. Lo que pensaba que eran serpientes eran en realidad las colas de un zorro gigante. Parecía estar inclinándose. Mira la imagen que muestra los 9 Biju. Kyuubi se parece en esa imagen, solo que no en un cráter, pero luego levantó la cabeza y soltó un rugido que haría temblar de terror al más fuerte de los hombres. Y así fue. Naruto tragó saliva y luego miró a los 4. Todos ustedes son unos fanfarrones.
4 sonrisas le respondieron mientras continuaba. Supongo que es el Kyuubi no Kitsune, si las 9 colas son una indicación, pero ¿por qué no está muerto y cómo entró dentro de mí? Kyuubi se rió. Eres más inteligente de lo que pensaba. De hecho, soy el gran Kyuubi no Kitsune. En cuanto a por qué estoy aquí, a los Biju no podemos matarnos de ningún otro modo que no sea una lucha por nuestro título. El Yondaime aquí hizo lo siguiente mejor. Cosa y me selló dentro de un bebé cuyas espirales de chakra aún no estaban completamente desarrolladas y por lo tanto podían adaptarse a Miyuki. El pobre tonto deseaba que el niño fuera visto como un héroe, pero no necesito decírtelo. ¿Cómo resultó eso? Adivina quién es el bebé afortunado. Naruto miró fijamente al Yondaime. ¿Es tu culpa? Por lo que hiciste tuve que pasar por todo eso. ¿Por qué yo? Debe haber habido otros niños que eran una opción, entonces ¿por qué yo? Minato se retorció, pero permaneció en silencio. Kyuubi sonrió. O se lo dices tú o lo hago yo. Minato se mordió el labio y luego cedió. Naruto, había una razón. Yo era el Hokage en ese entonces y, como tal, no podía exigir de los demás lo que no estaba dispuesto a hacer yo mismo. No podía pedirle a otro familia a renunciar a su hijo cuando yo, lo que estoy tratando de decir es que eres mi hijo. Naruto se quedó helado como una estatua. Minato poco a poco se estaba preocupando, había esperado cualquier cosa, desde saltar de alegría hasta gritarle, pero no que se quedara tan quieto como una estatua. Entonces Naruto finalmente habló, ya veo. Supongo que tiene sentido. No te reprocharé tu decisión, pero no estoy seguro de poder perdonarte alguna vez, Minato Namikaze. Con eso, desapareció en el mundo real donde los otros 4 no pudieron seguirlo. Minato permaneció allí, tan inmóvil como lo había estado Naruto segundos antes. No podía creer cuánto le dolía escuchar a su propio hijo llamándolo por su nombre completo, demostrando que no lo veía como su padre. Madara y Hashirama habían decidido permanecer en silencio, ya que realmente no podían entender lo que estaba pasando. Kyuubi tenía menos decencia. ¿Sabes? He estado esperando esto desde que descubrí que estabas aquí. La venganza es tan dulce. Sádico. Murmuró Minato. Kyuubi arqueó una ceja. Quemo la mitad de tu aldea, mato a todos los que se interponen en mi camino con mis propias manos, licuo a una persona que es plenamente consciente de lo que le está sucediendo, ¿y te das cuenta de eso ahora? Eres bastante tonto. Minato suspiró. ¿Puedes mostrarme su vida? Los otros 2 miraron hacia arriba, interesados en eso también. Conocer a su arrendador nunca estuvo mal. Kyuubi sonrió, y algo en esa sonrisa le dio a Minato un muy mal presentimiento sobre lo que vería. Pensé que nunca lo preguntarías.